Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo de las series turcas, específicamente en torno a la increíble pareja que forman Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son fans de Love is in the Air y han estado siguiendo sus vidas fuera de la pantalla, saben que la dinámica entre ellos siempre ha sido un tema de interés. Y hoy vamos a analizar una reacción específica de Kerem, que realmente me dejó pensando. El título lo dice todo. Kerem muestra preocupación por Hande, y vamos a desglosar qué revela esa reacción imperdible. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es un espacio para todos los que amamos las series turcas, el mundo de las celebridades y por supuesto el drama. Si les gusta este tipo de contenido, les animo a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro. Me encanta tenerlos a todos aquí, y sus comentarios siempre son bienvenidos. Ahora sí, vamos al grano. Para quienes no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era palpable y muy pronto, los rumores de una relación en la vida real comenzaron a circular. Y para alegría de muchos, esos rumores resultaron ser ciertos. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, compartiendo momentos felices y mostrando un cariño evidente. Aunque su relación ha terminado, el cariño y el respeto entre ellos parecen persistir. Y es precisamente en este contexto donde una reacción de Kerem cobra un significado especial, un significado que va más allá de la mera cortesía. Pero, ¿cuál es esta reacción específica que me tiene tan intrigada? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos eventos. Hande, como todos sabemos, es una figura pública muy popular, y con la popularidad, llegan también los desafíos. Ha enfrentado periodos difíciles, incluyendo momentos personales complejos, la pérdida de seres queridos, y lamentablemente críticas a veces injustas y hasta crueles. La presión mediática, los rumores infundados, y la exposición constante pueden ser muy desgastantes para cualquier persona, especialmente para alguien tan joven y talentosa como Hande. La reacción de Kerem a la que me refiero ocurrió en un evento, una entrevista, una publicación en redes sociales. No importa el medio, lo importante es el gesto. En esta ocasión, Kerem fue preguntado directamente sobre Hande. La pregunta, por lo que entiendo, era algo delicada, relacionada con algún rumor o situación personal que involucraba a Hande. Y en lugar de simplemente responder con una frase genérica o eludir la pregunta, Kerem demostró una profunda empatía y sobre todo preocupación. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que lo hizo. No fue una simple declaración de cortesía, de esas que se aprenden en ruedas de prensa y que suenan vacías. No. Se notaba en su voz, en sus gestos, en la forma en que sus ojos reflejaban una genuina preocupación. Hubo un momento de pausa, una reflexión visible antes de hablar. Mostró un entendimiento de la situación que, a mi juicio, iba más allá de la cordialidad pública. Habló con tacto, con respeto, pero también con una clara manifestación de apoyo. Parecía entender la delicadeza de la situación de Hande, el peso que la opinión pública y los rumores pueden tener en su vida, y sin invadir su privacidad, envió un mensaje de apoyo y afecto. Un mensaje que decía: estoy aquí, te entiendo y te apoyo. Analicemos un poco más a fondo porque creo que esta reacción es tan significativa. Primero, en el mundo de las celebridades, es común ver respuestas prefabricadas. Los famosos a menudo están entrenados para responder a preguntas delicadas de manera diplomática, evitando meterse en problemas. Las agencias de relaciones públicas dictan qué decir y qué no decir. Se valen de frases hechas, evasivas y poco reveladoras. Pero Kerem, en este caso, no eligió ese camino. Eligió ser auténtico, mostrar sus verdaderos sentimientos. Y eso, en un mundo donde la autenticidad a veces escasea, donde la imagen a menudo prima sobre la sustancia, es algo que merece ser destacado y aplaudido. Se atrevió a ser vulnerable, a mostrar su lado humano, algo que no todos los actores se atreven a hacer, por miedo a las consecuencias. Segundo, la preocupación que demostró Kerem no se limitó a una simple respuesta. Podríamos interpretarlo como un gesto de solidaridad entre colegas, un apoyo entre compañeros de profesión, y ciertamente también lo fue. Pero siento que fue mucho más profundo.
Fue una muestra de cariño, de afecto, de un vínculo que, a pesar de las circunstancias, sigue siendo fuerte. Un vínculo que se forjó en el set de grabación, en largas jornadas de trabajo, compartiendo risas, desafíos y, por supuesto, la creación de una historia de amor que cautivó a millones. Recordando que han compartido una experiencia de trabajo intensa, y que vivieron una relación amorosa, es natural que exista un lazo especial. Pero en este caso, la conexión parecía trascender los límites del pasado. Tercero, esta reacción nos da una idea de la personalidad de Kerem. Nos muestra a un hombre que es empático, que se preocupa por los demás, que no duda en defender a quienes aprecia, incluso en momentos difíciles. Nos revela a un hombre que no teme mostrar sus sentimientos, que valora la honestidad por encima de la imagen pública. Es una imagen muy diferente a la que a veces se proyecta en el mundo del espectáculo, donde la competencia y el ego a menudo son los que priman, donde las relaciones suelen ser efímeras y los intereses personales, los que dictan la pauta. Kerem, en este caso, demostró que la empatía y la lealtad siguen siendo valores importantes. Ahora bien, ¿qué podemos inferir de todo esto? ¿Qué nos revela la reacción de Kerem sobre la relación entre ellos y sobre sus personalidades? Creo que nos confirma que a pesar de la ruptura, el respeto y el cariño entre Kerem y Hande siguen presentes. Es un ejemplo de cómo dos personas pueden mantener una relación sana y positiva, incluso después de que su romance haya terminado. Es un ejemplo de madurez, de saber dejar ir, y de valorar lo bueno que hubo en el pasado. Demuestra que es posible conservar el afecto sin necesidad de mantener una relación sentimental. Pero sobre todo, esta reacción nos habla de la calidad humana de Kerem. Nos muestra a un hombre que valora la amistad, la empatía y la lealtad. Nos revela a alguien que no tiene miedo de mostrar su lado vulnerable, su lado humano, y que se preocupa por el bienestar de las personas que lo rodean. Y eso, en mi opinión, es algo digno de admirar y celebrar. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sentimientos y emociones. Obviamente no podemos saber con certeza qué siente Kerem por Hande, y no es nuestro derecho indagar en su intimidad. Pero la forma en que reaccionó, la delicadeza con la que abordó la situación, y la genuina preocupación que se reflejaba en su rostro, son un claro indicador de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Hay respeto, hay cariño, y hay una conexión que trasciende la pantalla y el tiempo. Una conexión que probablemente siempre existirá por el hecho de haber compartido una experiencia única y especial. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque además de analizar la reacción de Kerem, también es importante reflexionar sobre cómo esto se traduce en el comportamiento de los fans. Ver la preocupación genuina de Kerem por Hande a menudo genera una reacción de alegría y esperanza en sus seguidores. Muchos anhelan verlos juntos de nuevo, y esta clase de gestos son interpretados como señales positivas. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo, de teorías sobre una posible reconciliación, y de expectativas sobre el futuro. Sin embargo, es fundamental mantener una perspectiva realista y, sobre todo, respetar la privacidad de ambos. Aunque la química y el cariño sean evidentes, y aunque los fans sueñen con un reencuentro, eso no necesariamente implica que vayan a retomar su relación. Lo importante, creo yo, es celebrar el respeto, la amistad y el cariño que comparten, independientemente de su estado sentimental. Celebrar la madurez de ambos y la capacidad de mantener una relación positiva después de una ruptura. En el mundo de las series turcas y del entretenimiento en general, a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Los fans a menudo se enamoran de las parejas en pantalla y se involucran emocionalmente en sus vidas personales. Es perfectamente natural, porque los actores a menudo crean vínculos fuertes con sus personajes, y el público se identifica con ellos. Las historias que vemos en la televisión nos hacen soñar, nos hacen reír, y también nos hacen llorar. Nos conectamos con los actores, con sus personajes, y con sus vidas fuera de la pantalla. Pero es crucial recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas con sus propias vidas y decisiones. Son seres humanos con anhelos, sueños y también con derecho a la privacidad. Debemos respetar sus decisiones, sus sentimientos y celebrar su relación, independientemente de su estado actual. No somos dueños de sus vidas, sino espectadores que disfrutamos de su talento. Ahora hablemos un poco sobre el contexto. ¿Por qué este tipo de reacciones son tan importantes? En un mundo cada vez más digitalizado, donde las redes sociales nos conectan con celebridades de todo el mundo, la transparencia se ha convertido en un valor fundamental.
Los fans quieren saber qué es real y qué es falso. Quieren ver a sus ídolos como personas genuinas, con sentimientos y emociones. Quieren sentir que están conectados con ellos, que pueden confiar en ellos. Y cuando un famoso muestra empatía y preocupación, eso genera una conexión más fuerte con el público. Genera confianza, genera admiración, y genera un sentimiento de cercanía. En un mundo lleno de noticias falsas, de rumores y de manipulación, la autenticidad es un tesoro. Además, en una sociedad cada vez más consciente de la salud mental, es reconfortante ver a alguien como Kerem mostrar apoyo a alguien que está pasando por un momento difícil. Es un recordatorio de que todos necesitamos apoyo y comprensión, y de que es importante ser amables y compasivos con los demás. Es un recordatorio de que no estamos solos, y de que en los momentos difíciles, siempre podemos contar con el apoyo de las personas que nos quieren. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de solidaridad, y un mensaje que nos anima a ser mejores personas. En definitiva, la reacción de Kerem es mucho más que una simple respuesta a una pregunta. Es una declaración de principios, una muestra de afecto, y una ventana a su verdadera personalidad. Es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la lealtad, y la autenticidad en un mundo cada vez más superficial. Y por eso creo que es importante analizarla y reflexionar sobre su significado. Es un gesto que nos habla de la nobleza de Kerem, y de la belleza que puede existir incluso después de una ruptura sentimental. Pero, ¿qué opinan ustedes? Me encantaría saber sus pensamientos sobre este tema. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que es algo habitual en el mundo de las celebridades? ¿Cómo interpretan la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que este gesto es una señal de que aún existe algo más entre ellos? ¿O simplemente es una muestra de cariño y respeto sin implicaciones románticas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a enriquecer el contenido de este canal. Para resumir, en este vídeo analizamos la reacción de Kerem Bürsin ante una pregunta relacionada con Hande Erçel, y exploramos el significado de esa respuesta. Vimos que Kerem mostró genuina preocupación y empatía, lo que nos habla de su calidad humana y del respeto que aún siente por Hande. También discutimos la importancia de la autenticidad en el mundo de las celebridades, y cómo estas reacciones pueden generar una conexión más fuerte con los fans. Analizamos el contexto de la situación, y la importancia de la salud mental en un mundo cada vez más exigente. Nos sumergimos en la dinámica entre Kerem y Hande, y en el significado de su relación actual. Vimos que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto siguen siendo fuertes. Y sobre todo, reflexionamos sobre la importancia de ser empáticos, amables y leales en un mundo que a veces puede ser un poco frío. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan interesante. Gracias por quedarse hasta el final. Si les pareció interesante, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro, y para estar al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando este fascinante universo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y no olviden, la vida es más linda con un poco de drama turco. Nos vemos.